Hola, ens trobem aquí 4 persones per xerrar, per poder comentar, per fer una extensió de lo que va ser la presentació de Sequere, l'obra de Marco Noris amb la col·laboració de Celeste Reina, que ara els presentaré. Dic per fer una extensió de lo que va ser la taula rodona dins del context de l'exposició Una altra fila resta. Exposició que es va fer en aquest espai, en el Born Centre de Memòria, de Cultura i Memòria de Barcelona. Estem aquí, per una banda, Amanda Cuesta i jo mateixa, Nora Encarola, que vam ser les curadores de l'exposició Una altra fila resta, exposició que estava relacionada amb l'art i l'antifranquisme i que incorporava una de les obres de Marco Noris, que en principi seria una obra que està lligada també, ja veurem de quina manera, amb l'obra que avui presentem. Marco Noris és un artista italià de Bèrgam que viu i treballa a Barcelona des de fa molts anys, més de 20, crec. Sí, 20. En els darrers anys, Noris ha desenvolupat la seva pràctica artística principalment en l'àmbit de la pintura, dirigint la seva investigació en dues principals àrees temàtiques: ruïna i memòria històrica per un costat i territori i paisatge per l'altre. Des del 2017, la seva recerca l'ha dut a aprofundir, a experimentar la seva relació amb el paisatge i el territori a través de caminar com a pràctica artística i política com a eina de recerca. L'acompanya és Celeste Reina, que és psicoanalista i docent, treballa en l'àmbit públic i privat des de fa més de 20 anys. El seu interès i treball està centrat en projectes col·lectius relacionats amb l'accés a la psicoanàlisi per a tothom i a la creació de dispositius on l'escolta, la paraula i les eines artístiques promouen l'elaboració del malestar. En els últims anys, a partir de la necessitat de recurrir a pràctiques comunitàries subjectivantes, ha treballat i treballa en diferents projectes artístics entrellaçant art i psicoanàlisi. A partir d'aquí intentarem fer una conversa en relació a un treball que ha fet Marco Noris justament quan estàvem enmig del procés de l'exposició Una altra fila resta, per la qual aquest treball no ha estat incorporat directament en l'exposició, que ara Amanda ens explicarà el com i per què. I per això creiem molt oportú poder desenvolupar una mica aquest treball com a prolongació de lo que sí s'ha presentat en l'exposició. Si vols continuar, Amanda. Prenc la paraula, gràcies, Nora. Bé, doncs, clar, amb la Nora, quan estàvem treballant en la selecció de l'exposició Una altra fila resta, vam valorar molts artistes, entre ells el treball de Marco Noris, perquè al llarg de la seva trajectòria ha destacat molt per un treball pictòric al voltant de les iconografies dels espais de memòria, els espais... jo recordo unes pintures quan et vaig conèixer fa ja força temps sobre camps de concentració nazis. Exacte. Aleshores sabíem que el teu treball aprofundia molt en qüestions de memòria històrica, per tant era un dels treballs que vam voler plantejar-nos, i en concret vam trobar uns treballs recents que porten per títol La frontera i toponímia de la frontera, que ens anaven molt bé dins d'un dels àmbits que estàvem treballant en aquell moment, que després és un dels àmbits dels 4 àmbits que van conformar l'exposició, que és el de menyspreu dels cossos, per 2 qüestions fonamentals. Una d'elles és aquest treball que fa sobre el paisatge de la frontera pirenaica, que és un territori on el maquis va tenir un
un espai d'acció important. El maquís, com sabem, és la guerrilla antifranquista que d'alguna manera va donar continuïtat amb una resistència fins ben entrats als anys 60, vull dir, va haver una forta resistència amb el règim franquista des dels seus inicis, molt silenciada, molt criminalitzada, però diguem-ne que un d'aquests treballs del Marco, i a més a través de la pintura, que era un format que també ens interessava d'incorporar a la mostra, doncs mostrava tot aquest territori, tota aquesta forma de mapejar i de mostrar aquests espais de combat i de resistència. I per altra banda, la toponímia de la frontera ens permetia abordar un altre àmbit que per nosaltres era importantíssim, com és la repressió de la llengua, perquè sorpresivament ens va costar de trobar material per poder abordar aquesta qüestió, que és important, perquè el que fa Marco aquí és recollir, fer un llistat, que és una altra forma de mapeig, també molt plàstic, de tota la toponímia d'aquells llocs que ell va recórrer, diguem-ne, en aquesta ruta que dona lloc a totes dues peces. Són dues peces molt complementàries entre elles. Això ens permetia també connectar amb una altra història de resistència, que és la que té lloc, diguem-ne, en la tradició de l'excursionisme, sobretot al voltant del Centre Excursionista de Catalunya, on s'hi van realitzar, amb l'excusa de la toponímia i de les excursions, formacions de llengua catalana durant la dictadura, que era una llengua prohibida, com bé sabem. Aleshores, era un treball que ens venia molt bé, però el que passa, com sempre, en art contemporani, és que els processos de treball tenen continuïtats. Afortunadament, una de les coses més meravelloses de treballar amb artistes vius i vives és poder que les obres no es tanquen mai, continuen estant sempre obertes, hi ha procés, hi ha derivacions, hi ha ampliacions, i quan ja havíem tancat per necessitats tècniques de producció el llistat d'obres, ens trobem que Marco està realitzant un treball potentíssim, que és Sequere, que és del que parlarem avui, al voltant del riu Ebre, que com sabem és la gran frontera de la Guerra Civil i és un espai de memòria important, entre altres qüestions. I també perquè aquestes altres qüestions tenen molt a veure amb les pervivències, que és un dels eixos fonamentals del nostre projecte, que era buscar quins elements de la memòria històrica vinculades al franquisme tenen avui continuïtats que cal abordar i afrontar seriosament. Una mica aquesta és l'explicació del context, i bé, ara l'interessant és escoltar el projecte de Sequere, que és un projecte molt complex, amb molts eixos temàtics, tots interconnectats. Una de les coses interessants que té l'art contemporani és precisament la capacitat d'abordar les temàtiques des de la complexitat, i realment, com es pot veure, que ara el Marco ho explicarà molt bé, a la web que té aquest projecte, que documenta tot el procés, ja es veu que tota la informació que s'organitza a partir d'un marc conceptual molt complex. Sí. Lo curioso es que estaba pensando en lo que estabas diciendo de la exposición aquí de la meva obra, porque la obra que estaba exposada aquí a un'altra fi va ser el primer treball de caminar, on el caminar entrat en la meva pràctica, i la primera travessa, i aquesta Sequere va ser com una continuació, la quarta, mentrestant anar caminant, no solo artísticament, i allí es fa justament com una continuació només també física, perquè a la frontera va acabar a la Mar Mediterrània, i Sequere va començar a la Mar Mediterrània, va ser com una mena de cercle. I Sequere, paso al castellano, que resulta más rápido. Sequere es una travesía caminando que empieza con un acto simbólico, la recogida del agua al delta del Ebro, y ir caminando río arriba hasta la fuente del Segre, que es un principal afluente del río Ebro. Este gesto simbólico ha sido como un disparador de una investigación en el territorio que de alguna manera ha tocado, como decías, muchos
ejes temáticos que algunos de los cuales no estaban tampoco previstos. Digamos que el hecho mismo de ir a caminar el territorio durante el verano pasado, que ha sido probablemente el verano más cálido de lo que tenemos registro, eso nos ha marcado mucho la experiencia. La travesía se ha cumplido el año pasado, entre el 7 de junio y el 20 de julio del 2022. Hemos caminado por 750 kilómetros durante 44 días, en los cuales pues hemos atravesado creo como 9 comarcas diferentes, en la cual hemos podido ver toda una serie de cómo desarrollarse el territorio bajo nuestro caminar, porque el hecho de caminar por tanto tiempo de forma continuada permite hacer como unas conexiones en el territorio de diferente tipo, desde la parte histórica hasta la parte más ¿no? relativa al desarrollo industrial o productivo, hasta la parte toponímica, que allí también una de las obras que he ido luego desarrollando con Sequere justo es una continuación de la toponimia, y eso más o menos el proyecto, sí, no lo estaba diciendo, es una producción del Instituto de Estudios Ilerdencs de Lleida, que me ha encargado digamos, la caminata en vista de una exposición a Lleida que inaugurará a finales de mayo. En relación a lo que estás diciendo, claro, tal como explica muy bien Amanda, nos cuadraba muy bien en una exposición en la que se pretendía hablar de la memoria en relación a lo que es la actualidad, ¿no? Es decir, cómo el conocimiento de la memoria puede descifrar o abrir cuestiones relacionadas con lo que son las secuelas de esa memoria y con lo que de alguna manera hoy nos ha llegado, ¿no? Ya iremos hablando poquito a poco, pero creo que en esto también, en este hablar de la memoria desde las obras artísticas que abordan los temas desde márgenes o desde pequeñas incisiones, ¿no? O sea, no desde una historiografía, digamos, compacta. En tu trabajo, además de este recorrido que va entrando y va desvelando cosas que ni tú mismo prevés, aparece además otra cosa que es una intencionalidad muy concreta, que es la intervención de Celeste. Me gustaría que Celeste explique esa intervención, esa lectura que se hace de lo que tú mismo estabas haciendo y cómo se desarrolla y por qué. ¿Por qué aparece una psicoanalista muy singular, una psicoanalista en este proyecto que de alguna manera lee lo que, o interpreta, o no sé, a lo mejor interpreta, creo que no, lee lo que está pasando, ¿no? Bueno, Sequere es un proyecto que tiene múltiples dimensiones de lectura y de camino y de registro de acontecimientos que se van, que yo lo nombraría como una especie de corporalización de la memoria. Y es un proyecto muy singular también para caminar desde el psicoanálisis, porque es abandonar el espacio cerrado de la consulta y empezar a caminar la memoria desde la performatividad del cuerpo. Y cómo, bueno, Lacan siempre dice que los artistas se adelantan al psicoanálisis, y en este recorrido, que es un recorrido de 44 días, diríamos que podría decirse que es una elaboración a través del caminar, una reparación de la memoria,
de hechos que están tal vez tapados, y entonces es ir desvelándolos y nominándolos como si fueran pequeñas hebras que van permitiendo suturar cuestiones que estaban o están o se despliegan en el caminar. Por ejemplo, hay algo de lo real que acontece en la actualidad, porque hablamos del pasado, pero en la actualidad el presente, para devolverlo a la fuente de una manera modificada. Todo esta sutura, lo que es la sutura de una tierra que está muy traumatizada, agrietada, es como si el artista y el psicoanálisis se unieran para poder reparar y apostar a un porvenir remendado. Bueno, una cosa que estaba justo, que ha sido muy interesante durante el viaje, era estos momentos de caminar, cuando el caminar no es demasiado demandante, en el cual estamos un poco reflexionando entre nosotras lo que estaba pasando, porque el porqué, ¿no? Como decía, el gesto de recoger el agua a la desembocadura y volverla atrás haciendo este camino inverso, que es por supuesto un gesto simbólico, pero de alguna manera que significaba, ¿no? Este gesto, qué valor estábamos dando, cuál era era un símbolo, pero de qué. Entonces, qué fuerza podía tener, qué acciones, por ejemplo, todo el tema de la memoria ha sido un tema hablado durante el viaje. Entonces, eran estos momentos donde su mirada desde la psicanálisis y la mía desde el arte se encontraban como en una brainstorming constante, hacían un intento de entender en parte lo que estaba pasando, que en algún momento ha sido bastante fuerte, porque pues la historia, como el presente nos estaba como superando en el... Claro, es que el momento en que vosotros empezáis a caminar es un momento de un calor muy especial, ¿no? O sea, muy propio de los últimos años en respecto del cambio climático, y además una zona donde había unos incendios muy significados. Antes, cuando hablaba Celeste y cuando hablabas tú también de desvelar, de destapar, justamente gracias o desgracia a esto sucede que se desvelan cosas también por esta cuestión del profundo calor, la sequía, los incendios. No sé, me gustaría que expliquéis cómo también el momento concreto, ¿no? En el que comenzáis a caminar también genera una situación, digamos, imprevista, ¿no? Sí, eso fue... Bueno, nosotros empezamos con el ola de calor, pero el ola de calor nos llegó era el principio de junio y llegó no enseguida, nos enteramos poco a poco que la cosa estaba yendo peor, pero fue un momento muy clave, que estábamos saliendo en la Reserva Natural de Sebas, cerca de Flix, y allí empezamos a ver el fuego el incendio de Corbera de Ebre. Y por unos días en toda Cataluña, fuera de Cataluña, empezaron estos incendios, y para nosotros allí fue como bastante siniestro, porque estaba como no solo estaba de alguna manera afectando el aspecto físico del viaje, porque el humo, el olor, pero también porque estaba activando una transformación del territorio que hizo que de pronto esos incendios revelaron trincheras o restos de cuerpos de la batalla del Ebro en la zona de Corbera.
hasta bombas explotaban en el fuego. Entonces de alguna forma fue como poder visualizar una realidad que es la realidad de lo sepultado, que no se quiere ver, que no se quiere enfrentar, que quiere se esconder debajo de la alfombra, pero que en realidad sigue estando allí. Y eso fuera uno de los temas, ¿no?, que nos dieron de reflexión, que es, ¿no?, la parte, una de las ramas de este proyecto, es que la rama de la memoria, digamos, que un poco que tiene un enlace directo con el lugar donde estamos, que, que ha sido como confrontarte con un territorio herido, que desde la mirada de extranjeros también, ¿no?, como que llevamos 20 años aquí, pero que de una mirada como, entre comillas, limpia, entre comillas. No sé si es la definición correcta, pero bueno, creo que se me entiende. Lo de poder mirarlo desde fuera, y nos hemos dado cuenta de que estamos atravesando un territorio herido y abandonado, en el cual parece que de alguna manera ha sido como, como abandonado por la población, que ha ido a buscar desde la guerra, desde la batalla del Ebre hasta ahora, va buscando fortuna en algún lugar, abandonado desde el punto de vista de la administración política, y aprovechado como lugar de extractivismo, pero como de alguna manera se está configurando todo el territorio. Entonces allí también fue, ¿no?, como una rama que de pronto ya mira, guarda como esta conexión que se crea desde el pasado hasta la actualidad, de cómo hay un hilo que un poco también mirar el pasado también sirve un poco para entender el presente. Sí, a mí esta cuestión siempre me ha sorprendido en relación al Ebro. Porque mi familia tiene una vinculación con este territorio desde hace 30 años. Mis padres viven allí y siempre nos atrajo porque era salvaje, porque era fronterizo. Pero es muy chocante en un país tan seco, con tanto estrés hídrico, ¿no?, como el nuestro, que habiendo un río, ¿no?, los ríos es vida, habiendo un río, ¿no?, tan importante, que eso no haya generado un desarrollo urbanístico, que no hayan habido, no sé, un crecimiento, porque, bueno, es esto, ¿no?, el agua es vida. Al contrario, es como la sensación es que siempre desde esa guerra civil, desde esa herida, aquello se convierte en un margen, ¿no?, y en un margen, y enlazando un poco con lo que introducías, la cuestión del extractivismo, pues donde se han instalado todo aquello que no era aceptable en otros territorios más poblados, desde las nucleares. Estábamos hablando también de toda la cuestión de la industria porcina, que es altamente contaminante, y que genera además un tipo de monocultivo para alimentar a estos cerdos muy concreto, que contamina, altamente contaminante e intensivo, y que destruye biodiversidad y que contribuye, digamos, a ese ciclo, a esa dinámica de expulsión, ¿no?, de las personas, de las poblaciones, de forma continuada. Y es muy interesante, o sea, en la forma en que documentáis el proyecto, cómo os detenéis, digamos, en todas estas cuestiones, ¿no? Pero pareciera que esa herida, de alguna manera, en este extractivismo, en este ser el lugar para el extractivismo y esa idea de margen, se perpetuase. Fuera imposible de cerrar, como de construir una nueva realidad, ¿no?, en estos territorios. El otro día oía alguien que decía, no abramos las heridas, ¿no?, pasemos página. Y yo pensaba, es que las heridas es que no se han cerrado. Y esa zona de lo que estás hablando, Amanda, es una zona donde el propio río es una herida, ¿no? Es decir, ha sido un lugar no solamente que no se ha aprovechado para de alguna manera reconducir en otra cosa, sino al contrario, ¿no? O sea, es como que se ha tirado sal en la herida, ¿no?
Y una cosa que del proyecto de Marco que también me parecía interesante comentar, cuando Marco y Celeste están haciendo todo el recorrido, además acompañado con gente, que ya nos explicarán también esta cosa más comunitaria, ¿no? Teníamos un WhatsApp común en el que todos íbamos recibiendo, digamos, todo este recorrido. Y al recibir, recuerdo perfectamente la información de este recorrido, íbamos comprobando este recorrido en la herida, ¿no? Es decir, este recorrido donde se iba constatando esto que tú estás diciendo, ¿no? Como de alguna manera un territorio, además tan castigado, o sea, había sido abandonado en el castigo, ¿no? De algún modo. A mí a propósito del abandono, siempre me he quedado muy sorprendido cuando fuimos a visitar el Memorial de Campesinas. En la pausa, digamos, en el recorrido que habíamos montado, habíamos llegado a Mora d'Ebre y a Mora hemos tomado un día de descanso justo para hacer una visita puntuales con Maite Hernández de Terra Enllà, que nos guió en algunos escenarios de la Terra del Ebre. No pudimos verlo todo, pero de alguna manera pudimos tener una visita, una mirada especial gracias también a su compañía. Y allí me sorprendió mucho darme cuenta que desde Mora para llegar a Camposinas no había ninguna señal que existiese un memorial un memorial que representa muchas cosas sobre la batalla del Ebro y más sentido sobre todo la violencia que hubo hacia también todos los que lucharon contra el franquismo. Y entonces allí la pregunta que surgió espontánea y luego es ¿quién quiere recordar y qué queremos recordar? Y la pregunta si, como si de alguna manera nadie quisiese recordar a una herida que duele debido a toda una lucha entre hermanos, entiendo, entre familia, entre amigos, entre una población, y de alguna manera que fuese tan incómodo que mejor no indicarlo. Pasó en varios casos durante el viaje, ¿no? Como de alguna manera había lugares todavía muy pregnantes de historia, como la pechera cerca de Artesa del Segre o Mora mismo, que hay como marcas muy concretas que pero no parece no. Y este abandono yo le veo una referencia como no miramos nada miramos, no queremos enfrentarnos a eso, pero eso da pie también a un vacío que genera otro tipo de abandono, ¿no? Y dentro de un contexto... En Mora se bajó el agua, ¿no? Se veía Sí, el Ebro está bajito no sé si era un caso especial o no, pero sí cuando cruzando el puente que une Mora d'Ebre a Mora la Nova, si te asomas al puente puedes ver los restos de lo que fue el puente que derribaron los republicanos en la retirada y todavía los restos están allí, entonces como... Pero más la insistencia de sepultar, de olvidar, más aparece con mayor fuerza desde la tierra misma. La sequía muestra el puente, las bombas por los incendios, los cuerpos que salen y que están manifestando la necesariedad de devolverle la sepultura digna, de poder hacer, de duelar todo lo que ha quedado en 40 años de dictadura, ¿no? Entonces yo pienso este trayecto como un pequeño surcado que instala memoria, ¿no? De que quede un recorrido que será que pueda ser leído como algo que existe, ¿no? Que existe y que en esa misma repetición de todo un trayecto haya una diferencia. 40 años de dictadura y 40 años de silencio. Sí.
Es decir, que de esto estamos hablando, ¿no? O sea, cómo se desvela, que ese sepultar estos últimos 40 años, porque llevamos 45 de silencio, donde se ha intentado sepultar todo aquello, y es curioso que el propio cambio climático, que también es una manera de abandonarnos en una naturaleza que estamos despreciando, nos está revelando y desvelando, ¿no? En ese sentido, yo creo que es lo que queda más claro, esta relación entre pasado y presente, y el clamor, ¿no?, de que ese presente nos está diciendo de que hay algo que no hemos hecho, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es también la temporalidad que tiene, porque ya está planteado como este ciclo, ¿no?, al inrevés, como, ¿no?, porque es el agua, es subvertir el ciclo natural del curso de un río, es recoger el agua de la desembocadura para llevarlo a la fuente, al origen. Pero que también en el propio hecho de caminar y en la temporalidad del caminar, que es un tiempo muy concreto, no es ir en coche, es el tiempo del cuerpo. Sí. Y cómo enlazar además pasado y presente. O sea, realmente el proyecto creo que es uno de los aspectos, ¿no?, más interesantes, que aborda la cuestión de la temporalidad en su profundidad. Y la idea de los sustratos, bueno, de esa sedimentación, ¿no?, que la sedimentación del río, la sedimentación de la historia, o sea, allí se entrelazan muchas metáforas, ¿no?, y muchas imágenes. Y esto, bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo imagino que el hecho de introducir el caminar dentro de tu práctica, en el proyecto que se mostró aquí en la exposición como en Sequere, quizá tiene mucho que ver con esto, ¿no?, con esta reflexión, imagino, en torno al tiempo, y a un tiempo que no es el tiempo acelerado, claro, yo que creo vivimos actualmente, sino un tiempo más natural. Yo creo que el caminar tiene una fuerza que la que te da, permite volver a poseer el espacio, el tiempo, según tu medida como cuerpo, ¿no? Entonces el hecho de caminar con tu ritmo, porque al final cada uno tiene el suyo, uno si tiene tiempo toda la vida para caminar, no tiene que hacer 30 kilómetros un día, puede hacer 10, eso da igual. El tema es como una confrontación directa con con el espacio y el tiempo personalmente, y de alguna manera a mí siempre ha dado la sensación desde el proyecto En Frontera que encima tienes esta confrontación con la alta montaña, entonces con los picos, los espacios, esta idea de poder que te da por volver a poder recuperar el espacio y el tiempo, y de una manera muy natural y muy diferente de lo que estamos acostumbrados ahora, porque ahora la normalidad, yo creo que si nos paramos un momento a pensar, nuestra vida está pensada para ir de un punto A a un punto B, igual con un Google Maps, en el sentido con un aparato que te dice dónde tienes que ir, cuánto tiempo tardas, qué medio tomar, y te pierdes todo lo que está en el medio, que de alguna manera, siempre siguiendo metáforas, al fondo lo importante no es el camino, ¿no?, es donde tienes que llegar. Y en ver estos espacios entre un punto A y un punto B, te das cuenta de una realidad que normalmente solemos ver solo pasando con un coche, un tren. O sea, que realidades intermedias que nos hablan mucho sobre el estatus de la situación del territorio. El otro día con Celeste estaba comentando cómo al final me sorprendía de sorprenderme, ¿no?, de la situación real del territorio, porque cuando hablas por ejemplo, de extractivismo, como volviendo a hacer el puente de lo que comentabas antes, todo el mundo hablamos de extractivismo, pero yo no sabía, en el sentido, sabes que teóricamente qué significa, pero aún caminando, cruzando toda Cataluña de abajo arriba, de forma continuada, o sea, sin interrumpir, sin hacerlo en trozos, porque estoy entrando como en este trance que te permite también atar puntos, te das cuenta que hay como se ha dibujado un territorio que tiene una forma muy concreta
y que representa un territorio que, que ya no es, yo lo llamo un territorio funcional, que es el territorio de la máquina, o sea, un territorio que está pensado alrededor de la máquina, y con máquina yo entiendo desde el coche hasta la máquina productiva del sistema, todo un aparato que funciona por sí solo y en el cual el ser humano es un elemento casi secundario, ¿no? Todo este sistema sirve para alimentar a nosotros, claro, porque todos los cultivos, monocultivos de kilómetros de monocultivo para dar comida a animales, a cerdos que están allí encerrados en campos de concentración por todo el territorio, campos eólicos, campos de placas solares, centrales nucleares, central hidroeléctrica, todo está pensado para una producción de algo que va a las grandes ciudades principalmente, en el cual no hay caminante, porque los caminantes como seres humanos ya vamos a los puntos para los caminantes, vamos al parque natural, es el parque natural que es como casi un parque temático de la naturaleza, donde todo está muy dividido, encajado en una estructura finalizada al sistema, pero no finalizada al cuerpo del ser humano, que está enjaulado en estructuras hechas para los cuerpos. Entonces, eso parece un poco, la idea está posterior en un año, después de presentaciones, después de escrituras de los textos que hemos ido como desarrollando para la exposición, para la producción de obra, un poco resultado, ¿no? Y eso creo que es una forma una visión que puedas desarrollar gracias al hecho que has estado tú caminando como cuerpo en estos territorios, verlo en tiempo real, personalmente. Es que hay una cosa muy importante y que entronca mucho en la idea de cómo nosotras de alguna manera pensábamos la cuestión memorialística, ¿no? Ahora que hay como una especie de moda de turismo memorialístico, ¿no? De ir a los lugares muy concretos, ¿no? O sea, es como ir con el Google Maps, ir a la trinchera, a los lugares, a unos supuestos escenarios muy emblemáticos. Pero a mí creo que lo que es interesante de tu trabajo es que entre esos escenarios emblemáticos hay otro escenario de vida donde la gente continúa viviendo y continúa viviendo de una determinada manera, ¿no? Es decir, ese tránsito, ¿no? Me parece súper interesante, donde no estás solo en el escenario simbólico, sino en todo lo que es el transcurrir, ¿no? O sea, para mí es en tu trabajo digamos, el estar en el pequeño territorio, pequeño en el territorio que no está en los libros, en el territorio que no está, digamos, señalado, ¿no? Y entonces poder describir, poder pensar a partir de ahí, me parece súper interesante, ¿no? Y hay otra cosa que mientras hablabas pensaba, claro, en el primer trabajo que señaló Amanda relacionado con la frontera, tú lo hiciste solo, o sea, fue un trabajo en solitario. En este trabajo hay una intervención, digamos, de más gente, evidentemente la colaboración de Celeste, y me gustaría que desarrolléis un poquito, ¿no? Esta otra manera también, a pesar de que también ha sido un trabajo solitario entre los dos, es decir, pero ha habido algo más, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué esta intervención, digamos, de más gente o este intento de transmitir incluso el propio WhatsApp que nos llegaba la información en directo, ¿no? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué esta intención? Yo pienso que la memoria tiene que ser colectiva o no puede ser. Entonces hay algo de este nuevo, o sea, de hacer este trayecto que es necesario que
que lo colectivo, lo comunitario se una. Si bien hubieron como dos momentos específicos en donde se hizo un llamado a gente, bueno, en Amposta, la comunidad creativa de Amposta que se había constituido en Avance del Llenguacha y en todo un año de trabajo con el Peramata, la Escuela de Arte y Lopati. Entonces, esa fue cuando los invitamos a caminar, todos quisieron caminar, recorrer el territorio para poder entregar esa agua que sería entregada en la fuente, pero con una condición, que estuviera impregnada de memoria. Tenía que ver con el surcado de un recorrido que queda instalado desde el arte. Es pequeño, es un gesto, pero la gente que se unió a la caminata, al caminar, querían que sus pasos y sus palabras y su decir impregnara el agua. Después se armó otro encuentro colectivo en la SEU, daban la bienvenida al proyecto, pero también con una pulsión comunitaria de participar, no solo por acompañar al artista y al proyecto, sino porque quedara registrado que lo colectivo, que lo comunitario, que la comunidad estaba aportando su huella. A mí este aspecto comunitario me interesa muy especialmente, porque hace poco estábamos presentando un libro de Elna Solán sobre Florence Pla, la conocida como La Pastora, la dignidad robada, que es un libro que es la nieta de Florence Pla, la sobrina nieta, perdón, pero ella lo que explica, que es muy interesante, es cómo toda la represión hacia el maquis y hacia estos lugares de frontera que fueron escenarios, ¿no?, simbólicos muy fuertes, ¿no?, durante la Guerra Civil, no solo se extendió hacia los propios guerrilleros o resistentes, sino a todas las comunidades, generando, bueno, encarcelamientos sin motivo ninguno, sin pruebas, suicidios, que también habían dos artistas en la exposición, Joan Antón Serra y Jaume Serra, que hablaban de cómo habían podido reconstruir estos relatos, ¿no?, de gente que se aparecía suicidada y no estaba suicidada, eran asesinatos. Es decir, que todo este territorio realmente fue muy tensionado, muy reprimido, de tal manera que cuando llegaron las centrales nucleares y todas estas cuestiones extractivistas, digamos que las autoestimas están, esa herida hace que las autoestimas muchas veces hayan impedido, ¿no?, y la propia fragilidad de ser una zona que se ha ido despoblando, de ser pocos, pues ha impedido, ¿no?, que las cosas pudieran haber ido en otra dirección, ¿no?, o ha permitido esa desidia por parte de las administraciones y demás. Entonces, poder hacer digamos, estos proyectos, ¿no?, que incorporan las comunidades y que restablecen esas dignidades, creo que es un espacio muy interesante de trabajo desde el arte que puede ayudar en muchos sentidos a sanar, ¿no? Es lo que hablábamos, lo que comentabas de buen principio, ¿no?, sanar esa herida abierta que está ahí. Porque además se ha ido transmitiendo, se ha ido transmitiendo entre generaciones. Bueno, hay un poco, no sé si, creo que tiene que ver, un poco está en el mundo siempre del arte, como que si existiesen territorio de serie A y territorio de serie B, ¿no? Como si de alguna manera, si no estás en el foco de donde te pasa todo, no vale la pena. En cambio, bueno, pues yo personalmente creo que no existe un territorio mejor que otro. Cada territorio es propio con sus características y tiene su valor propio, tal cual haya otro territorio que igual puede ser más, solo porque hay más gente o sea más rico, que al final siempre se cae en eso, ¿no? Como parece que casi que un territorio es más que otro porque es más rico que otro. En realidad yo creo que cualquier territorio vale por como tal, y que hay mucha riqueza también justamente en las ganas de existir, ¿no?, de crearse un futuro. Y
Lo que pasa es que sí. parecería como que la administración aprovecha un territorio castigado y por tanto en ese castigo, y esto antes Amanda hablaba de la obra de Jaume Serra y de Joan Anton también Serra, es un territorio que siempre ha estado en conflicto y que ese conflicto ha castigado mucho y por tanto ha silenciado, ¿no? Entonces el hecho de haber silenciado es como que da la sensación que la administración aprovechó que ese territorio estaba silenciado para castigarlo más aún, para poner las centrales nucleares, para poner, digamos, todo lo que significaba, digamos, una herida mayor, pero que sabían que la propia gente, por esta falta de autoestima que fue además insistida, digamos, y además propiciada por la propia administración, ha generado que este territorio no pudiera salir adelante, ¿no? De hecho, ellos se nominan como los grandes olvidados. Claro. Y hay algo del peso del silencio, claro, que hace que no pueda, porque no es que no quieran hablar, porque apenas uno le da el Euroboros, que era el agua donde estaba para ser impregnada, empezaban a contar y a explicar y a poder abrir. Entonces es el peso del silencio y de lo que acontece, ¿no? Y de lo que les pesa a ellos. Por eso la tierra insiste, lo real de todo lo que tiene que ver con el territorio insiste, pero se vuelve a silenciar, y eso es lo que se va abriendo, lo que se puede ir abriendo al nombrarlo, al registrar ese recorrido, como si fuera una reminiscencias, como empezar a registrar el movimiento de la pulsación entre el recuerdo y el olvido que aparece, insiste en todo el proyecto, en este recorrido Sequere. De todas formas, estaba pensando a propósito del territorio abandonado, que yo creo que son dos cosas que se van juntando, se han encontrado perfectamente alineadas, que es uno, el aspecto que has subrayado tú sobre el abandono de un territorio que duele, pero por otro lado hay el abandono por la caída de la cultura rural, que hizo que generó otro tipo de abandono, que por varios motivos, supongo, como una reduplicación del abandono que no y una cesa. ampliación y en todo el territorio, porque igual saliendo de la Terra del Ebre y subiendo hacia la montaña y ya llegando al Turgel, cuando ya a la Noguera y luego al Turgel, de alguna manera el eco de la guerra iba un poco disminuyendo y entrar en un territorio que era ya de segundo plano, digamos, donde también más rico, donde hay más agua también, ¿no? Como allí puedes ver que otro tipo de abandono, hay pueblos enteros que pues eso que están abandonándose. A mí me hizo Camarasa, por ejemplo, me sorprendió porque aparte por el abandono hay un proceso paralelo de museificación del pueblo. Entonces tú caminas por la calle principal, la calle Mayor, Carrer Mayor, dices, y que está medio abandonada, donde ya no vive nadie, o igual son segundas residencias, pero el Estado no podrían no ser ni residencia ya. Y en las puertas estar colgados carteles que te cuentan que allí vivía el zapatero, que allí vivía el panadero, que vivía el maestro de la escuela, que hablando de una historia todavía más lejana. Es como si de pronto en este presente el pueblo se ha vuelto museo de sí mismo. Sí, y esas pequeñas migraciones, porque hay un taxista colectivo que lleva a las mujeres desde Camarasa hasta Balaguer. Sí. Balaguer. Sí. Y que ahora se iba a jubilar, entonces tenía que haber pequeñas migraciones de señoras que tenían que mudarse a Balaguer porque ya se quedaban sin ningún tipo de posibilidad de poder comunicarse. Sí. Entonces, alucinante.
como esto que tú hablabas de las pequeñas migraciones y las pequeñas, de toda esta gente que está viviendo y que tiene que migrar y que esa es una migración, bueno, que tiene que abandonar toda su historia, sí, y toda su historia. Y eso, claro, eso yo me digo hoy en día, así me lo pregunto ahora, ¿qué es lo importante cuando hablamos de territorio, de política, qué es lo importante si luego pasa eso? Tenemos una administración que abandona pueblos enteros porque no es conveniente tener un medio de transporte. Entonces, en cambio, cuando pensaba al Dover, a la Carmeta, que nos contaba del tren que pasaba de la Sarmentero, que pasaba, y el tren de carbón que pasaba 2 días, 2 veces por día, a la mañana y por la tarde, recogiendo ahora la población para llevarla a un pueblo al otro, y que este tren, bueno, esta línea dio pie a la Vía Verde después que se cayó un túnel. Entonces, bueno, digo ya que esto no sirve para nadie. Y ahora estamos en mano a Alsa, que es un servicio privado que cuesta muy caro, de buses, que funciona mal, de buses, entonces de transporte por goma, entonces dices, la administración, ¿dónde está, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios básicos, ¿no? ¿De qué estamos abandonando, ¿no? No creo que no es solo un tren o un medio de transporte, es todo. Ahora estaba pensando en qué lugares, o sea, en este recorrido, querría señalar como, porque para ti han sido, ya has explicado unos cuantos, sí, pero a lo mejor hay alguna zona en concreto que tú pienses que valdría la pena señalar porque te encontraste o os habéis encontrado con algo muy imprevisto. Evidentemente todo esto que estáis relatando era casi como una comprobación de algo, ¿no? O sea, algo que uno puede intuir, pero algo que a lo mejor alguna localización que te interese señalar. Lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Claro, porque porque hablando de estos temas al final parece que todo claro, en realidad hubo momentos muy interesantes y además que para vosotros han sido muy ricas. Y después también creo que habría que hablar de la entrega, ¿no? De ese final importante, bueno, ese objetivo que parecía, porque todo es un objetivo, pero había un objetivo en concreto. Claro, también, una excusa, ¿no? Bueno, para mí, yo creo los puntos que más me han hecho que me han cerrado temas, digamos, a nivel, no solo que me ha abierto, como que me han tocado, me han herido, pero al mismo tiempo me han ayudado a entender mucho, han sido toda la zona de la Franja de Aragón. Entonces, sobre todo la historia de Fayó y Mequinensa, de cómo, ¿no? De cómo el poder la violencia del poder para generar algo que estamos disfrutando ahora hoy en día nosotros, se supone. Yo como violencia digo como, claro, hubo el caso emblemático de Mequinensa, que eran los pueblos viejos, eran pueblos bérberos que han sido con una historia muy larga, que han sido destruidos para abrir urbanizaciones donde, como el caso de Mequinense, la calle ni siquiera tiene nombre. Calle A, calle B, calle C. Entonces, puede ser que alguno dice, bueno, al final era un pueblo pequeño, había que sacrificar algo, ¿no? Yo me imagino la historia, la versión, pero en realidad están hablando de otra cosa, están hablando de nuestro mundo ahora, que es un mundo de calle A, calle B, calle C. Entonces, esto son las dos, el momento más como me ha... Sí, los pueblos sumergidos, que también es algo de lo que no se habla. O por lo menos que aparece
muy poquito como resto de lo que sucedió. Eso me hace pensar a esta transmisión, este equipo de televisión japonesa que quería hacer una transmisión sobre Fayón y querían ir abajo a hacer una grabación debajo del agua y llegaron, lo hicieron, se escaparon, no lo volvieron y no lo dejaron allí y la verdad que por lo que sé como es un lugar muy debajo del agua, alguien fue pero Pero ahí está el pueblo que sí que sumergieron y que se ve el campanario, pero en Mequinenza no quedó sumergido el pueblo. Entonces está la ruina del pueblo, también museizada, como decía Marco, en donde aparecen, ¿no? Uno va a ver un pueblo destruido y se pregunta, ¿por qué destruyeron este pueblo? Y era porque en el otro lado que se estaba construyendo esta especie de, no sé, de hospital, no sé, como una urbanización. sí, una urbanización anónima, quitaron todo la historia. Es como un poco esto, el destruir la historia para... Bueno, lo que pasó en Mequinenza fue que cuando ya compraron el terreno, sí, hicieron todo la parte de expropiación y reconstrucción y cuando subió el nivel del embalse, no llegó a cubrir el pueblo. Entonces se encontraron que el pueblo estaba allí y con todo el plan del otro y todo para evitar que se ocuparan estos lugares. De hecho, la iglesia de Mequinenza estaba ocupada por 4 curas, también de pueblos diferentes, que se habían encerrados en la iglesia y al final la única manera para que se acabara con la historia era derrumbar el pueblo. Entonces, a posteriori, poco a poco, han ido derrumbando el pueblo y todavía quedan sí, la estructura, los muros, las calles y... Está Moncada, ¿no? Bueno, Hay un poema, bueno, está todo señalizado, pero... A través de textos de Moncada y... Pues y la entrega, ¿qué pasó en la entrega? ¿A qué le llamáis la entrega? Bueno, la entrega es entregar el agua atravesada por el territorio, por la memoria, impregnada por la memoria, y devolverla a la fuente como en un gesto de que vuelva a otros cauces, pero es un agua que está transformada, es un agua que ha sido transformada por todo lo que se ha dicho, por los decires de la gente, de las comunidades, de las entidades, y bueno, y entregarla para un porvenir, un cauce nuevo, un nuevo origen. Bueno, la entrega físicamente físicamente ha sido pues a la fuente del Segre, que está en la Cerdaña francesa, cerca del Col de Finestrel, del lado francés, prácticamente el otro lado de Nuria exactamente, que es una de las zonas de mar que pasé por en frontera, justo fue exactamente en la zona. Llegamos un día antes y fue bastante con un sol brutal y fue como muy muy emocionante porque era no sabíamos qué aspecto podría tener una fuente en la alta montaña. De hecho era más como un chorrito, pero lo pudimos en el medio de una apertura, un clot del Segre. Y la manera para para encontrarla ha sido seguir los caballos que iban a beber de la fuente. Entonces nos quedamos allí un día de alguna manera en el silencio de este lugar, en un lugar que se dice muy especial porque
una transición desde el nivel del mar, pasando por la Tierra del Ebre y subiendo progresivamente el territorio hasta llegar a alta montaña, de alguna manera hizo... Hay un momento que cuando empieza a subir la cuesta de la montaña, realmente entras en otro proceso interior, donde todo lo que ha sido como el atravesar el territorio desde el dolor, de alguna manera se aleja y entras en un terreno más introspectivo donde la relación con el espacio es diferente, donde el escenario es diferente, donde los topónimos son diferentes, la gente es diferente y este proceso progresivo al llegar a la alta montaña ha sido como realmente como una forma de purificación. Y ha sido muy especial el hecho de no estar completamente solos, de compartir el territorio con otras especies y crear una armonía del estar, del consensuar el uso de la fuente. Entonces ves la manada de caballos que se movían y cuando llegaba el momento que tocaba a nosotras, decimos, nos volvemos a acercar y hacemos el intercambio, ¿no? Y por 24 horas ha sido así muy hermoso, Sí, muy, emotivo. muy emotivo, y para conectar con el momento hicimos como un repaso también anterior del viaje, un poco para recuperarlo, porque al final 44 días hace que de pronto lo que pasó, no digo 44, pero hace 30 días está muy lejos, ¿no? Parece como Claro. memoria de viajes, de otro viaje, de que se va sobreponiendo, entonces Sí. como, y hubo un momento que para mí fue muy difícil como eh, agarrarlo todo dentro de mí, ¿no? Como si había tanta información que no se me iban, por eso luego decidí transferir poco a poco mucha información, eh, más información técnica, digamos, eh, a la web, a esta web donde voy construyendo Eso es muy para importante. Yo creo que limpiarme. es importante hablar de una web que recoge Que- todo, bueno, muchísimo material. Es una web increíble. CQR Marco Noris. Yo la busco así normalmente. Eh, porque claro, es muy difícil transmitir toda esta experiencia y todo este recorrido, digamos, en poco tiempo y además sin imágenes, ¿no? O sea, cuando vamos hablando intentamos recordar o imaginar, ¿no? En el caso vuestro. Em, Cuando hablas de recoger, yo estaba pensando, ahora estoy muy curiosa de qué es lo que vas a presentar en la exposición en el Centro de Estudios Ilerdenses, en el sentido de, bueno, y esto, porque yo recuerdo cuando hicimos la tabla rodona, la mesa redonda, alguien preguntó, ¿dónde está la obra? O sea, la obra es todo este proceso, estos 44 días, o hay otra obra, hay más obra, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo en ese momento dije, la obra es esto, o sea, pero tú... Sí, yo creo que la travesía es una obra, pero para mí el caminar se sustenta em, gracias al hecho que haya una reflexión a posteriori, en el sentido que el caminar de por sí es obra, es un evento y todo el mundo podría generar su obra, eso me parece eso absolutamente genial. Yo personalmente como Marco necesito como un algo más, no más a nivel de calidad, cuanto de registro, para un poco fortalecer la experiencia de un lado, porque hay la experiencia directa, ¿no? del hacer y de las personas que están involucradas, y también indirecta del hablar como ahora, que hace como un efecto, ¿no? Una excusa para hablar de otros temas. Pero luego el registro artístico, poético, le da otra Dimensión, ¿no? dimensión de transmisión. Y luego, en mi caso, hay como todo lo que es la información, digamos, que es el dato,
el vídeo que graba, la fotografía, el topónimo, la información que vas tirando sobre el territorio, la historia de un lugar, que puede generar como un fresco sobre el territorio, pero eso es para mí como todo lo que está alrededor de la obra. Y luego hay el marco más íntimo, digamos, que es lo que sí que trabaja con la obra. El pintor. El pintor. Pero bueno, el que transforma la materia, ¿no? También. Aunque verá que en la exposición no habrá solo pintura, y por primera vez he ido como desviando hacia otros ámbitos más performático de alguna manera, que me encuentra lo gusto porque he descubierto en el proceso pictórico no solo que el proceso del caminar, de la travesía de la obra, ¿no? Entonces habrá pequeñas travesías y es de alguna forma una parte que relaciono mucho al caminar. Yo quiero hacer un inciso en el recorrido. Marco, además de caminar, va pintando. Entonces en cada sitio recoge un poquito de agua y con esa agua pinta acuarelas y la vuelve en la siguiente vuelve, tira esa agua y recoge otro poquito de agua como si fuera un dejar huellas y registros, ¿no? Un hilar con sus acuarelas y que eso también es un registro de la memoria del territorio en el camino. Sí, a propósito de la exposición al Instituto de Estudios, hay límites técnicos que debido, por ejemplo, al espacio, ¿no? Entonces, y por la cantidad de material y de ramas que voy tirando, en realidad yo creo que es una primera, me gustaría que fuese una primera exposición porque se ha quedado mucho por el camino. Tuve que hacer como seleccionar de forma muy pragmática los ámbitos, digamos, intentando dar soporte. Por ejemplo, habrá un catálogo con mucho texto también y fotos, entonces como allá donde no podía dar espacio a la obra, daba espacio a otro tipo de obra. Es como una aportación más, ¿no? Sí, entonces como... Lo que sí estará, esto creo que se puede decir, ¿no? Es el cántaro. Es un cántaro muy especial, es una pieza cerámica maravillosa. O sea, es como lo matérico, ¿no? Hecha por él mismo. Hecha por él mismo, que además tiene un peso considerable y con agua imagino que aún pesaba más. Sí. Que la estáis cargando durante estos 44 días caminando digamos, yo es que me estaban viniendo estas imágenes entre el calor, los incendios, ¿no? O sea, como hay algo muy performativo, muy corpóreo de estar llevando ese peso durante tantos kilómetros. Sí, ¿no? la próxima vez se lo haré en cristal. porque vale la teoría, sí, el barro, el agua, hacemos una cerámica. pero bueno, que es algo que también entronca con algo muy popular, ¿no? De las artes populares, ¿no? Y también me estaba acordando de una pieza de sonido que pusiste en la presentación. Que era como era una música, no recuerdo el tema, era la Font del Segre con acordeón, sí. Que fue de hecho el final de la presentación, que fue maravilloso, no es como esa puesta en valor de los saberes populares y tradicionales, ¿no? Y que podría ser el final de esta presentación también. Creo que así unimos una cosa con otra, ¿no? Sí, y además la Font del Segre en sí es una canción que se esté utilizando para volver a aprender la técnica, ¿no? De las músicas, el repertorio. Sí, el estudio de la ¿cómo se llama? Del acordeón. Entonces, era un instrumento muy de pastores, sí, ¿no? Sí, exactamente. Total. Y además como a nivel de sonidos no tiene demasiados sonidos, es como de poco recurso, ¿no? Esta cosa tan consistente, ¿no? También. Y que dice tanto.
Pues nada, lo no dejamos sé. aquí, toca Pues con la aquí, música. con la música, Con la ¿no? música. Nos vamos con la Exacto. música. Vamos con la música y ya está. A esta parte, Sí. no a otra Con- parte.